Ah, qué bueno verles. Nuestro mensaje de hoy, antes de explicar para los que no saben, esto fue un regalo de nuestro pastor Dayton. Es un talid, y este talid es un manto de oración. Vuelvo a recalcar y vuelvo a decir, estos son los tzitzit, y este cordón es de derecha a izquierda. Yud, Hei, Vav, Hei. Son las letras de nuestro Señor, de nuestro Padre, que no se pueden pronunciar. Hay mucho significado en el talid para los judíos. Se usa para traerlo siempre, porque en cualquier tiempo el judío ora, en todo tiempo, y solamente sabe que Dios es honrado y sobre él está Dios, el Todopoderoso. Y también se usa, lo voy a usar para hacer esta interpretación de la Biblia. Y lo usan los judíos para poder llegar a un lugar del templo y hacer la teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? La teshuvá es el arrepentimiento. El arrepentimiento es regresar al camino de Dios. Si tú estás extraviado y si tú vas por un camino incorrecto, ellos usan el talid, los hombres, las mujeres usan velo, y en el tiempo, eso se usa en el tiempo antes de Yom Kippur. Son 10 días de arrepentimiento a todo el pueblo, como decía el hermano en su escuela dominical. El hombre tiene que regresar, el hombre tiene que venir a arrepentirse, y los judíos se arrepentían en cada momento, que ya decían, bueno, ya somos castigados por 10, 15, 18 años, 20 años, 40 años, hemos sido castigados. Entonces ellos tendían a la tarea de ir y pedirle perdón, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es teshuvá. Ese es el arrepentimiento. Vamos a leer en Lucas 7:36, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Traigo un poquito de tos, disculpen. ¿Se les hace frío? ¿No? ¿Está bien? Gracias. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Escuchen esto, frasco y perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Pregunta Jesús. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿No ungiste mi cabeza con aceite? Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdonó poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Padre, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es perfecta, tu palabra es limpia, tu palabra es poderosa, tu palabra nos habla. Padre, gracias, porque nos das de comer de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Los judíos tienen 3 lugares en el templo. Y lo estaba observando cuando al hermano Adán Villarreal le tocó una de las palabras. Hay algo impresionante en el templo, impresionante, poderoso, para que la persona pudiera llegar al perdón. Tenía que hacer teshuvá, el arrepentimiento. Las mujeres al lado izquierdo y los hombres al lado derecho. Y en el templo hay 3 partes del templo. El primero son los atrios, y es donde toda la gente va, y donde las mujeres al lado izquierdo y los hombres al lado derecho. Y el segundo lugar del templo está el lugar santo. Supongamos que este es el lugar santo. Y ahí solamente están los sacerdotes. Solamente los sacerdotes que le ayudan al sumo sacerdote. Y el tercer lugar del templo, que eso es apartado, supongamos que es de este escalón hacia acá, está una cortina. Ahí en ese lugar solamente puede entrar el sumo sacerdote. No puede entrar cualquier sacerdote. Entonces, para poder estar en ese lugar, en el lugar santísimo, solamente es una vez al año. Es el tiempo donde todo el pueblo de Israel hace teshuvá, el arrepentimiento, el volverse a Dios. Pero la gente no entra ahí. Solamente el sumo sacerdote puede entrar hasta ese lugar. Entonces, cuando una vez que se hace la teshuvá y se llega hasta ese lugar, ahí es donde entra el sumo sacerdote, cruza cruza el velo y entra hasta la arca del pacto. Y esto es poderosísimo, porque ahí es donde lleva el sumo sacerdote el perdón de toda la gente, el perdón de exponiendo su propia vida hasta llegar hasta el lugar santísimo, y tiene que cruzar el velo.
Y si esa persona, el sumo sacerdote, ha cometido algún error, él puede ser muerto. Él puede estar acabado. Él puede estar acabado al instante. Entonces, esta mujer de la que habla la Biblia, mujer pecadora, miremos a Lucas. ¿Cómo observa Lucas? Y es cuidadoso al estar escribiendo sobre esta mujer pecadora, porque realmente esta mujer había cometido error tras error, se había prostituido, había estado, no describe la palabra realmente, pero cuando era una mujer conocida y la tachaban como pecadora, es porque esta mujer era una mujer que vivía su vida en la prostitución, la mujer pecadora. Entonces esta mujer no debería ni de tocar, ni de entrar a ese lugar donde estaba Jesús y otro fariseo. ¿Por qué? Porque esa forma de los judíos, tenemos que regresar a los judíos, siempre tenemos que tener presente la teología judía cuando hablamos sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es simplemente un judío, nació en un lugar judío. Y cuando un fariseo siempre traía su talí, y Jesús también traía su talí. Y cuando se iban a poner a debatir, eso se llama jurisprudencia. Y la jurisprudencia, es decir, lo que dice en el texto de Moisés, eso lo tienes que hacer. Pero entonces el otro fariseo decía, pero acá en el otro texto dice esto. Eso se llama un debate, se llama jurisprudencia. ¿Qué hacía el fariseo invitando a Jesús a su casa que comiera? ¿Qué hacía ese fariseo diciéndole a Jesús insistentemente, ven a mi casa? ¿Por qué? Porque cuando se metía él a su casa, las puertas y las ventanas se abrían y toda la multitud estaba alrededor mirando qué era lo que iban a conversar entre los dos y qué era lo nuevo que iban a transportarle a la gente. Eso se llama jurisprudencia, la forma en que se debatía el Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces, ciertamente yo miro los cuadros de la Santa Cena y digo, le quedó yo miro ese cuadro y digo, eso no es nada. ¿Por qué? Porque ustedes saben quién fue el que hizo la pintura de la Santa Cena. Da Vinci. Me quedo corto. ¿Por qué? Porque aquí nos describe cómo es que era una Santa Cena. Aquí nos describe que la Santa Cena, la mesa no estaba sobre sillas, sino estaba abajo. La mesa estaba a un pie del piso. ¿Y qué hacían? Los hombres se sentaban con su lado izquierdo, ponían una almohada aquí, la mesa estaba de este tamaño y empezaban a comer. Los pies, como venían de afuera, era un lugar empolvado, los pies estaban hacia atrás de cualquier persona que entraba y cenaba con alguien. Deberían de ser limpios, esos pies deberían de ser limpios. Aquí la palabra nos está diciendo que la mujer llegó por detrás y empezó a lavar sus pies con sus lágrimas. Esa mujer estaba haciendo teshuvá, el verdadero arrepentimiento que venía desde lo más profundo de su ser. Nuestro Señor Jesús quería dejarle saber al fariseo
Quería dejarles saber esta escena tan poderosa, tan importante. Esta es la perspectiva perfecta del Evangelio. El observar, el hacer la observación más importante de que esta mujer había llegado hasta el lugar santísimo. Y no porque sus pecados todavía no le perdonaba a nuestro Señor Jesucristo, todavía no llegaba hasta ese lugar. Pero ella sabía que el perdón lo había tenido desde antes. Lucas, en el contexto anterior, habla sobre que Jesús había sanado, había resucitado al hijo de una mujer, lo había levantado. Él, mirando por compasión que la mujer llevaba al único hijo que tenía. Cuando una mujer en Israel tiene solamente un hijo, esa mujer va a sufrir por el resto de su vida, mendigando, pidiendo pan, quien le dé de comer. Y ese niño que llevaban muerto en el lugar para irlo a enterrar, nuestro Señor Jesús volteó a ver y miró con compasión hacia ese lugar. La resucitó. No sabemos en qué tiempo esta mujer pecadora escuchó a Jesús, pero de él vienen palabras de vida eterna. Ella empezó a comer de esas palabras que él decía, y la retractó, hizo que se regresara hacia él y dijera: Dios, tú eres la única persona que me puede quitar ese pecado, ese vicio, esa forma de pecar contra ti. Y sin embargo, a un lado de estos personajes, la pecadora y el fariseo era una persona que no debería de pecar. Tenía que llevar a rajatabla todos los mandamientos. Siendo el fariseo, simplemente volteó y miró a la mujer. Si supiera si fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando, sabría qué clase de pecadora está tocándole. Y sin lugar a duda, mucho menos una mujer debería de estar en ese lugar, porque solamente eran entre hombres fariseos. Pero la mujer entró, no le interesó. La mujer empezó a llorar y a llorar y a llorar. Quebró el alabastro y le empezó a perfumar sus pies. Sin lugar a duda, aún más mayor, la mujer no debería de soltarse el pelo y ponerlo sobre sus pies. No, sobre un judío o un fariseo no debería una mujer de soltarse el pelo. Era una deshonra. Sin embargo, ella lo hizo. Tengo que no hay toalla como secar sus pies, porque lo he mojado todo. Dice la Biblia que era llanto, era un regar de lágrimas de esa mujer. Sin embargo, nuestro Señor Jesús pone al fariseo y le dice: ahora tú vas a ser el juez de esta parábola que te voy a decir. Ahora yo quiero que tú seas el juez de esta parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro el 10%, 50. Y a los dos los perdonó. A los dos. ¿Qué le estaba diciendo al religioso, a la policía moral? ¿Qué le estaba diciendo nuestro Señor Jesús? ¿A quién tú crees que estaba evangelizando Cristo? ¿A la mujer o al fariseo? Al fariseo. Le estaba diciendo: aunque seas tú la patrulla moral de Israel,
déjame decirte que te queda corto lo que esta mujer está haciendo. ¿Por qué no la quitó el Señor Jesucristo a esta mujer? ¿Por qué no le dijo, hazte a un lado? No puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque quería darle la lección al fariseo. Todo lo que tú sabes de la ley, todo lo que tú exiges en una persona, a ti te hace falta. He llegado a ti. He llegado a ti y no te has arrepentido, fariseo. He llegado a ti y no te has vuelto a mirar. No sabes quién tú eres. Tú piensas que estás bien delante de mí, pero no. Te hace falta mucho, mucho, mucho más. Y hay veces que en las iglesias hay muchos cristianos que realmente piensan, hay veces que esos cristianos religiosos hacen caer a los demás. Eso es doloroso. Eso es doloroso, pero sin lugar a duda, aún así, de que esos cristianos, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque no podemos mirar al hombre y decir, ves que hizo esto y ese hizo esto, y yo mejor me retiro, yo me hago a un lado. No, al contrario, es que por esos seres humanos y por esas personas que se dicen ser cristianos, yo voy a ser un verdadero hijo de Dios. Yo voy a ser un verdadero cristiano. Yo voy a ser el ejemplo. Empezando poco a poco. Voy a empezar a orar. Voy en el camino platicando con Dios. Voy buscando al Señor. Voy diciéndole al Señor, no importa cómo te fue durante el tiempo de trabajo. Tú ve caminando con el Señor y platica con Él, habla con Él en tu tiempo. Pero esa mujer hizo teshuvá. ¿Desde cuándo? ¿Desde que estaba ahí? No. Esa mujer hizo teshuvá desde mucho tiempo antes. Muchas gracias. Perdón. Esa mujer hizo teshuvá desde mucho tiempo antes. ¿Desde cuándo? No lo sabemos, pero ella sabía que estaba perdonada por el Señor Jesús. Es por eso que se atrevió a meterse a la casa del fariseo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, nuestro Señor Jesús quería dejarle una lección bien clara al fariseo. También tú necesitas de mí. Yo estoy aquí para ti. Y sin lugar a duda, esta mujer sí pudo entrar al santísimo lugar de la mano de nuestro Señor Jesús. Ella sí fue penetrada hasta el principio. Ella cruzó el velo. Ella cruzó el velo que dividía al lugar santísimo del lugar santo. Ella sí fue de la mano de nuestro Señor Jesús y sí cruzó hasta ese lugar. Es por eso que ahora todos podemos hacer teshuvá y llegar hasta el lugar santísimo. Ya no necesitamos un sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Amén. Que te lleva de la mano y tú le dices a Él, oh, yo quiero entrar hasta el santísimo lugar. Yo quiero llegar hasta el último lugar del templo, donde tú habitas, donde tu Shekinah, donde tu presencia habita. Hasta ese lugar es donde tú y yo podemos llegar. Ya no necesitamos de nadie más que tener el verdadero arrepentimiento. Y tienes que entrar hasta ese lugar. Amén, amén. Al santísimo lugar. Aleluya.
esta mujer no tuvo que hablar. Esta mujer no dijo nada. Solo usó sus ojos, sus cabellos, sus manos, su perfume. No tuvo que decir nada. Nada. Cuando estábamos cantando estaba la presencia de Dios. Y que aquí está la presencia de Dios. Pero no hay nada que decir. Solamente hay que adorar. Solamente, ¿qué les dije, hermanos? El propósito de Dios en una iglesia se cumple porque se cumple. No importa quién diga sí o quién diga no. El propósito de Dios en una iglesia verdadera se cumple porque se cumple. Falte quien falte. El propósito de Dios, Él es Dios y Dios verdadero, y nadie, absolutamente ningún ser humano puede parar la obra de Dios. Absolutamente nadie. Porque la obra de Dios es perfecta. La mujer no tuvo que decir nada. Ella solo utilizó absolutamente todo lo que tenía. Usó el perfume, quizá lo usó para con otros hombres, pero ella lo santificó, llorando sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. No dudó. Ella entró y dijo: yo voy hacia allá. La podrían ver apedreado, hubiera acabado su vida ahí, pero sin lugar a duda, esta mujer encontró el verdadero perdón de Dios. Aleluya. El verdadero perdón de Dios. Quizá todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Amén, así es. Y estaba en la escuela dominical y decía: es que el ser humano tiende a caer en esto. Pero sin embargo hay un lugar de arrepentimiento donde Dios te está hablando directamente y te dice: ven a mí, hija mía. No te sientas sola, no te sientas solo. Yo estoy ahí para ti. Yo estoy ahí para ti. ¿Por qué te sientes mal? Porque a veces te sientes con la necesidad del verdadero abrazo de Dios. Porque a veces te sientes sola. Porque a veces te sientes como te sientes y no te entiendes. Pero Dios ahí te está hablando, tocando a tu corazón, tocando a tu corazón. Él es real. Él es sumamente real. Él toca tu vida. Él toca cada partícula, cada parte de tu vida. Él la toca. Hacer Teshuvá es el verdadero arrepentimiento de nosotros hacia Dios. Dios es bueno. Mujer, tus pecados te son perdonados. Mujer, tus pecados te son perdonados.
que cuando llegues a la iglesia, a la presencia de Dios, vas a llegar como una virgen limpia, inmaculada. Mira esto, mira esto, mira el texto. El judío, el rabino, hacía lo limpio, buscaba la Biblia, el Pentateuco, leía y trataba de purificarse y purificarse y purificarse. Pero esta mujer que había estado por mucho tiempo pecando y pecando, porque ya todo el mundo le conocía, pero a ella le dijo: tú que has venido a pedirme perdón, te has arrepentido, tú vas a entrar conmigo al cielo. Mientras el fariseo estaba negando por su religiosidad, negando que Jesús es el Dios Todopoderoso, aún así mismo se dijo: si este fuera profeta, aún dudando de que el hombre había resucitado en el camino a un muchacho, y dijo: si este hombre fuera profeta. Pero sin embargo, a la mujer le dijo: oh, por más pecados que hayas cometido, por más inmundicia que te hayas ensuciado, a ti mujer, ven, eres limpia, tú vas a entrar al cielo virgen, limpia, no importa lo que hayas hecho. Si tienes un verdadero teshuvah, un verdadero arrepentimiento, Dios te limpia, Dios me limpia. Para eso es la teshuvah, el verdadero arrepentimiento. No importa que te hayas enojado, tienes oportunidad de pedirle perdón a Dios, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y dile: te amo, hijo mío, te amo, esposo, te amo, esposa. Nos amamos, hay amor en casa y hay amor de Dios en casa. Voltea y mírale a los ojos y dile: te amo. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios te trajo aquí para que escuches este mensaje. El verdadero arrepentimiento tiene que ser con todo. Desplómate, vete a solas con Dios. Y como ayer estaba yo hablando con el hermano León, y no sé, el hermano Adán y yo estábamos haciendo la barda allá afuera. Él dice: siempre en una antes de ensayar se ora, acabando se ora. Eso es un verdadero ministro de Dios, porque donde quiera que va tiene que orar, en el camino tiene que orar. A veces mi esposa me dice: vas muy callado, pero voy orando. A veces yo sé que a veces ella me va platicando y yo voy orando, y a veces no presto atención, pero voy hablando con Dios. Hermano, hermana, a los que van de lejos, vayan hablando con el Señor, platiquen del tema, edifíquense de qué bueno es adorar a nuestro Dios. Donde quiera que vayas, donde camines, donde andes, habla con el Señor. Hemos mirado la mano de Dios en este lugar. Es algo impresionante, es algo poderoso.
Dios tiene algo especial para ti este día.